Hola, muy bienvenidos a Ronda de Editores, este programa que hacemos los domingos, ahora sí, a las 8 de la noche, con un grupo de periodistas de variados medios para tratar los temas de la agenda política y económica. Esta noche nos acompaña Facundo Chávez Rodríguez del portal Infobae, un portal de noticias que es infobae.com, debutando esta noche en Ronda de Editores. Hernán de Goñi también nos acompaña, ya ha estado otras veces con nosotros, ahora como director, flamante director del medio El Cronista. También un medio que es exclusivamente digital, es un portal que además tiene la característica de ser prensa partidaria, La Izquierda a Diario. Está con nosotros un periodista de La Izquierda a Diario, Fernando Rosso, por primera vez también acá en la Ronda de Editores que vamos rotando. Y Javier Calvo ya ha estado otras veces con nosotros, jefe de redacción del diario Perfil. Y terminamos con David Cufré, es editor de la sección Economía del diario Página 12. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, gracias por haber venido. ¿Qué tal, María? ¿Cómo va? Bueno, vamos a arrancar, si les parece, con cómo cerró la semana el viernes, la gran marcha de la CTA, una confluencia rara, ¿no? De dos CTAs que durante el kirchnerismo se partieron, y también muchas figuras del kirchnerismo en ese palco, con mucha presencia igual de la izquierda, ¿no? Una marcha... Es que la situación de... Buenas noches, María. Buenas noches, David. La situación social, económica, de empleo, y bueno, agrupa, ¿no? Porque frente a una crisis que es creciente y que, digamos, se profundiza, y los gremios tienen desde las bases cada vez más reclamos para juntarse, ¿no? Me parece que eso en parte explica la unión de las dos CTA que en su momento, en otro contexto económico, se dividieron, ¿no? Es la misma, me parece, la misma lógica de también porque se unen las CGT, digamos. Los une el amor, no los une el amor, sino el espanto. Y el espanto en este caso es el gobierno. Y desde ese lugar ahora dejan de lado todas las enormes diferencias que tuvieron durante el kirchnerismo y empiezan a confluir en espacios en común que me parece que van a derivar, obviamente, no en principio con la CGT, habrá que ver, eso va a costar un poco más y tendrá que ver la relación del gobierno con la CGT, pero sí las CTA son las centrales sindicales más combativas históricamente y son las que se va a prever que haya algún tipo de huelga general por parte de esas centrales. Bueno, y la propia, ¿no? Pablo Micheli planteando su incomodidad, y la izquierda en cierto sector también diciendo, bueno, teníamos un palco donde también estaba Luis Delía, Vudú, ¿no? Sí, para mí no se puede desligar la marcha de la reunión que se estaba haciendo ese mismo día de los gremios estratégicos de la CGT con el gobierno, que están en tregua con el gobierno. En tregua. ¿No? Y efectivamente están recibiendo fondos de las obras sociales, hablan de regular la conflictividad, de pensar para alguna posible medida, etcétera, y se votaron una serie de reuniones. Y efectivamente la marcha estuvo muy politizada, tiene un aspecto de verdad lo que dice el gobierno, en función de ciertos intereses del peronismo en general y del kirchnerismo en particular, ¿no? Más kirchnerismo, ¿no? Participamos desde las organizaciones sindicales, no como organizaciones políticas, pues estuvo teñida, una organización política de izquierda, el PT es el Frente de Izquierda, porque estuvo teñida de el programa y digamos, la forma política más bien del kirchnerismo, de lo cual Vudú y eso fue una expresión extrema de una orientación general. Se buscaba una fotografía, igual la fotografía mostraba conviviendo sectores políticos que hasta hace nada estaban muy enfrentados, y en términos políticos de movilización, sectores de altísima movilización, pero en los hechos la capacidad de generar impacto en la economía es una capacidad bastante limitada, digamos. Los movimientos que confluyeron en la Plaza de Mayo no eran los gremios relevantes en términos económicos, pero también en términos políticos. Son más bien sectores sindicalizados, sectores que en términos políticos están referenciados con la izquierda o están referenciados en el kirchnerismo, pero como capacidad de movilización y de amplio espectro, digamos, y de amplio base territorial, ahí la cosa era distinta, ¿no? Pero un poco lo que decía Fernando, ¿no? La cosa estaba puesta en ese mismo día, el ministro de Trabajo, Triaca, con otros ministros, se reúne por primera vez con el nuevo triunvirato de la CGT, ¿no? Yo creo, María, que lo que va a ser interesante ver es un poco qué rol va a jugar la CGT frente a una movilización de esta naturaleza, porque me parece que lo que va a tratar de hacer esta nueva conducción es convertirse o buscar convertirse en un interlocutor. Hay que ver si puede hacerlo hacia el gobierno y hacia abajo, porque me parece que va a ser más desafiante si la presión social
los lleva a tomar un poco más de dureza en la relación con el gobierno que con el gobierno, con el que ya abrieron un diálogo para discutir medidas como la reforma del impuesto a las ganancias, la escala que tiene que regir en 2017, obras sociales, leyes de empleo. La visión de la CGT por ahora me parece que el gobierno está muy confiado y cree que va a haber que darle no creo que pueda todavía tomar medidas que satisfagan a los gremios. Por eso digo que la CGT va a recibir poco del gobierno, el gobierno le va a dar simplemente las buenas noticias que derraman en estos días, y hay que ver si con eso la CGT puede darse vuelta y contener este movimiento social. Claro, si hay un paro, ¿no? Antes de fin de año, ¿no? Sí, Es un poco la pregunta que está ahí. Paro nacional, hay paro docente, ¿no? Supongo que sí, que lo va a haber, porque digamos, la realidad económica es muy pesada. Entonces, frente al reclamo de las bases y la situación que están viviendo las pymes, difícil creo, después de haberse bajado de una medida de fuerza después del 29 de abril, después del veto a la ley antidespidos y después del 9,3 del desocupación, y todos los meses los indicadores vienen dando peor, difícil que no hagan un paro general, me parece. Yo lo que escuché es que están pensando en noviembre como fecha de paro Para el general. paro. Y me parece que también es un poco adentrarnos en la lógica de policía bueno y de policía malo, que siempre el movimiento obrero le plantea a un gobierno no peronista, ¿no? Un sector más combativo y otro sector más dialoguista, y en esa lógica de diálogo y presión obtener las ventajas posibles para un gobierno que en general no está identificado con... A Duhalde igual le hicieron el paro general a los 5 meses. A Duhalde le hicieron el único paro general cuando iba a 5 meses de gestión. A Alfonsín cuando iba a 9 meses, le hicieron 13 paros. A De la Rúa le hicieron 9 paros en 2 años, y el primero fue a los 3 meses, el paro general. Así que Macri, Alfonsín te decía 9 meses. A Cristina le hicieron en el segundo mandato. Ahora Kirchner falta ninguno. ver Por qué eso, pasa con el Macri- peronismo también, ¿no? Porque este nuevo triunvirato, 2 de los 3 son diputado provincial y nacional del Frente Renovador, aunque no respondan directamente a Sergio Massa. En la medida en que el peronismo no se reorganice, difícil, ¿no? Que la CGT también está en un momento de transición. Sí, yo no pondría, digamos, no subestimaría por lo que está recibiendo, por lo que decían de lo que está recibiendo del gobierno, es que está recibiendo fondos de los 29.000 millones de pesos que le debían a las obras sociales, está recibiendo una parte. Para vos digamos, ese es ¿no? el factor clave Es en un factor. cierta Es un tranquilidad en el factor. vínculo. Yo no estaría tan seguro, aunque coincido que los indicadores de la economía son malísimos para los trabajadores en todos los sentidos, digamos, ¿no? Cada mes se ve una noticia peor y hay conflictos de baja intensidad que quizás no se ven mucho, pero que existen en fábricas medianas, chicas, etcétera. Pero no me confiaría de que necesariamente eso los va a empujar a un paro general a los gremios estratégicos, ¿no? Pablo Moyano y Facundo Moyano estuvieron en la calle, estuvieron en Olivos. la dirigencia estuvo con un, ¿En la pie, calle también? con un pie en el Palacio y un pie en la calle. Ajá. Hoy a los gremios estratégicos le prima el Palacio, desde mi punto de vista, aunque, y eso no quiere decir que no cambie a futuro, ¿no? Pero me parece que esa es la realidad. Me parece que el peronismo sindical va a jugar siempre las mismas cartas de siempre, que son a llegar a fin de año, el bono salarial de fin de año, impuesto a las ganancias. Entiendo la presión social de las bases, a algunos gremios los preocupa porque las comisiones internas de izquierda han Ganado, sí, ganado claro. espacios muy importantes, pero en esos niveles de burocracia sindical tradicionalmente peronista van a jugar básicamente en su negociación con el gobierno hacia adentro y con el gobierno para decir, mirá que si no arreglamos esto va a haber paro. Me parece que desde ese lugar va a depender más la posibilidad de una huelga general de eso que de la situación Ahora, social. la semana pasada me parece que fue la primera vez que además se le abrieron 2 frentes, el sindical y el empresario simultáneamente, ¿no? Con Mauricio Macri de viaje en China, la reunión de la Unión Industrial a partir del Día de la Industria, y la preocupación justamente porque este vínculo con China abra más todavía las puertas a las importaciones chinas, ¿no? Yo creo que les preocupa, no sé si ya la foto de hoy, sino la película de lo que puede venir, porque hoy las importaciones en definitiva no están jugando un rol tan crítico porque la economía está parada. Entonces imagínate si con la economía parada lo que ves es 11% de caída de las importaciones en total, aumento de la importación de bienes de consumo, imagínate lo que va a ser el año que viene. Entonces me parece que les preocupa que hacia adelante China pueda pasar a ser
un factor algo más que simplemente una amenaza en el papel. Pero hoy ya, digamos, las importaciones están desplazando producción en línea blanca, Sí, en muebles, está claro que muchos sí. rubros y hay, digamos, impacto sobre el empleo. Lo que ¿no? pasa es que el gobierno también tiene que medir que las importaciones abastecen a un canal que es el comercio. El comercio también ocupa empleo. Entonces, si vos avanzás con una propuesta, por ejemplo, como la que deslizó Sergio Massa, de suspender las importaciones... Bueno, por también 3 meses, ¿no? Propuso Sergio Massa suspender importaciones. es una medida así, un poquito, bueno, dice, suspendamos las importaciones que no afecten al sector salud y al sector productivo industrial. En el medio queda un campo ahí un poco indefinido. También me parece que hay un momento crítico que tiene Mauricio Macri, el presidente, con lo que él supo denominar círculo rojo. Básicamente lo que hay es una relación muy tirante con los sectores empresarios más poderosos del país, que no están involucrados de manera personal en que a Macri le vaya bien, y uno de los ejemplos concretos que tiene contacto con este viaje del presidente Macri es Techin, que tiene una relación difícil con el gobierno, entre otras cosas porque no se bancan, entre comillas, la competencia de China. Sí. Ahí hay una relación difícil y una relación que el propio Mauricio Macri reconoce hasta públicamente, que con los empresarios que eran hasta hace nada sus pares no se lleva bien, sino todo lo contrario. Yo creo que hay Eduardo de Bernequian, creo que lo dijo y lo planteó en su columna Alejandro Berkovich, que dijo, ¿cuál es el sector productivo que está despegando? El campo, se contestó a sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque paga salario de 7, 8 mil pesos y nosotros pagamos salarios de 70, 80 mil. Exageró los salarios en general, los del campo no tanto, pero me parece que ahí hay una disputa que el gobierno desde distintos ángulos está tratando de agarrar, que es, si se quiere, la madre de todas las batallas, que es cómo bajar el precio del salario, ¿no? Entonces, de ahí discuten el problema del ausentismo, ahora quieren limitar la posibilidad de los juicios laborales por accidentes de trabajo, distintas formas, plan primer paso, plan primer empleo, primer paso se llama en Córdoba, que lo tiene de la SOTAI, que es una forma de precarización de trabajo de la juventud, y creo que ahí se busca un objetivo más estratégico de ganar competitividad por el lado de... Que en eso sí están de acuerdo, digamos. En eso están de acuerdo de distintos sectores. Que se le abre el frente y es dual, digamos. Por un lado se le abre un frente porque la economía va muy mal, pero por otro lado sectores empresarios, sectores industriales bancan al gobierno por lo que está planteando, que es ven que es un gobierno que viene a disciplinar el salario, ¿no? A hacer una reforma laboral, hacer una reforma de baja de aportes, que va a golpear a los trabajadores. Entonces, hay sectores empresarios que están en esa dualidad de bancar o no bancar, pero mientras tanto, la política económica los afecta bastante. Hablemos un poco de Carlos Bulgeroni, ya que estamos hablando del empresariado argentino. Falleció en las últimas horas en Nueva York, hombre de Brida, junto a su hermano Alejandro. Quizás el empresario casi más poderoso de la Argentina, ¿no? Junto con su hermano. Mira, no sé si el más poderoso, pero seguramente uno de los que tenía mejores vínculos y llegadas con el poder, su caballito de batalla, que era Cerro Dragón, el principal yacimiento petrolífero de la Argentina, que explotaba junto con la principal petrolera estatal de China, justamente, siempre fue blanco de deseos porque su explotación para su compañía era la ganancia garantizada por mucho tiempo. Me parece que con Bulgeroni se va un exponente de una generación de empresarios que tuvo un exponente, que en los 90 tuvo con él, ¿te acordás que fueron los llamados capitanes de la industria, ¿no es cierto? Bulgeroni fue Amalita, todavía quedan... Macri padre, Macri, ¿no? Padre, todavía quedan los Roca, pero creo que es un exponente de un sector del empresariado que ya está en franca renovación, lo cual no quita que siga siendo poderoso en su herencia. Y una de sus últimas intervenciones fue haber terminado de consolidar, o mejor dicho, de evitar que los aportes al sector petrolero que pone el Estado para sostener la actividad terminaran esfumándose o que fueran reducidos de manera sustancial, como quería el gobierno hacerlo con los subsidios para el sector. Claro, porque el gobierno hoy le garantiza a las petroleras un precio del barril que está por sostén, que está por arriba del precio internacional. El principal arquitecto de ese acuerdo, todos dicen y todos lo señalan, que fue Bulgeroni como uno de las últimas acciones empresariales que tuvo. Que venía de antes, ¿no? Venía del kirchnerismo. Sí, me llamó la atención dos cosas, eso te iba a decir. Una es
que 10 años antes que venza la concesión de Cerro Dragón, la renegoció con el gobierno de Kirchner hasta el 2047. Bueno, hay supuestamente una investigación por ese tema en la Comisión de Valores de los Estados Unidos, en la SEC, para ver si hubo o no algún pago. Claro, y otro tema es la negociación con los talibanes para construir un gasoducto, ¿no? En Afganistán, en Afganistán para llevar a Pakistán, para traer gas y llevar a Pakistán. No prosperó, ¿no? Finalmente no prosperó, ¿no? Pero me llamó la atención por la seguridad jurídica, ¿no? Que muchas veces se discute de la búsqueda de seguridad jurídica de los empresarios, como una parte de sería un cierto capital que no lo ve. Sería otro experto en mercados regulados. Claro, digo, por eso creo que Bulgeroni fue a quien se animó a hacer esa gestión, que digamos que no llegó a éxito porque cayó el gobierno de Pakistán, entre otras cosas. Pero en los 90 fue todo un gesto de audacia, ¿no? Claro. Imaginarte un empresario, imagínate a un Macri, como si vos lo des, como fueron las fotos, como se ve en la pantalla, de él sentado ahí en el medio del desierto negociando cara a cara. Yo te diría, para recordarte que, volviendo a lo que estamos hablando de las negociaciones petroleras acá, Bulgeroni es un exponente, pero todo la renta que está recibiendo el sector petrolero, no se olviden que tiene a YPF como su principal destinatario, ¿no es cierto? O sea, acá también él fue socio de una política que ayudó al sector petrolero y que en este momento el gobierno está tratando de achicar como parte de su plan de reducción de subsidios. Pero todavía me parece que tenemos por delante, un capítulo que viene, y es que el gobierno, está buscando abrir una mesa de productividad, buscando generar mejores costos en la industria, y eso yo creo que va a abrir conflicto en el último trimestre del año. Ahora, parece que se abren conflictos dentro del propio gobierno. Por primera vez uno empieza a leer en los diarios este fin de semana, hay varias notas con distintos ángulos de peleas entre el sector político y el sector económico, a los que se suma la más pública, me parece, o de diferencia de visión entre Alfonso Pratgay y Sturzenegger respecto de inflación y tasas, ¿no? Claro. El propio Pratgay ayer en un reportaje en La Nación dice que él quiere un pacto social, que no parece ser lo que Macri quiere. Ahora, Pratgay se jugó ahí, ¿no? Digamos, en el sentido de que si el pacto social no prospera, ¿él qué hace? Digamos, porque dijo o pacto social o hay más inflación y menos crecimiento. Entonces le está pateando la pelota al ala política de una responsabilidad que tendría él también si las cosas no van bien. Está diciendo, bueno, yo propuse el pacto social, si no quieren hacer el pacto social, ahí tiene más inflación y menos crecimiento. Digo, es una apuesta, me parece que también para Pratgay que se ve acorralado, porque más allá de lo que él describe de situación económica, los hechos lo desmienten a cada paso. Digo, tenemos la caída industrial más grande, la caída de la construcción 23%. Él trata de defenderse pateando a la política. Me parece que ahí es la misma lógica por la cual el gobierno se pelea con un sector del sindicalismo y con un sector de los empresarios. La economía no arranca. La economía no arranca y el famoso segundo semestre se transformó en 2017 y ahora probablemente se transforme en segundo trimestre del 2017. Y entonces la relación del gobierno con los diferentes actores sociales y económicos se resquebraja, pero también se resquebraja un gabinete que le pone mucho acento a lo económico, pero que está atomizado. Y entonces, desde ese punto de vista, Pratgay dice lo que dice porque hay áreas que no se reactivaron en la economía que no dependen de él. Y entonces se empieza a discutir las tasas, la inflación, los estímulos para las industrias, energía, que son todos que corresponden a ministerios que no son los de él. Y entonces, claro, empieza a ver ahí, desde hace tiempo ya, no es nuevo. Ahora es más público, ¿no? Ahora es más incluso público. Los empresarios mostrando, ¿no?, cierta crítica, ¿no?, de por qué tenés tan atomizado el Ministerio de Economía, tenía que haber alguien que lidere el equipo. Yo creo que los empresarios han sido siempre, han tenido posiciones distintas sobre este contexto de cómo debe conducirse la política económica. Porque cuando estaba Cavallo y era superministro y no acordaban con él, le odiaban tener un tipo solo que les bloqueara todas las decisiones, y si no agarrabas con él una, no podías avanzar con ninguna. Acá me parece que más allá de, como dice Hernán, más allá de las personas, el tema son las políticas. Y las políticas no producen esto, la economía no arranca, se profundiza la crisis, entonces se empiezan como en un equipo de fútbol, cuando perdés 2 partidos, le echas la culpa al 4, le echas la culpa al 2, y acá pasa lo mismo. Sí, pero me parece que no solamente... Por ejemplo, hay que ver qué pasa con la Mela ahora en la selección. Me parece que no es solamente un roce entre el ala política y el ala económica, me parece que hay una desinteligencia general del gobierno y hay roces también en el ámbito político. Las declaraciones que trascendieron en las últimas
horas de Emilio Monzó también muestran un poco que hay un malestar de sectores que hacen política. El presidente de la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara ¿A qué de te Diputados, referís? con lo del rinraje, lo del famoso rinraje, que lo que planteó es, algunos están haciendo timbreo y no se dan cuenta que si seguimos como estamos, vamos a tener que hacer rinraje, porque si tocamos el timbre tenemos que salir corriendo. Bueno, esas declaraciones dale. atribuidas a Monzó Se las mostrando, atribuyeron. atribuidas a Ah, Monzó, sí. está mostrando que hay también roces en el ala política, ¿no? Dos datos para completar esta mirada. Me parece primero que tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. La política económica la está conduciendo Macri. Más Sí. allá de esto, Sí. él se reúne todos los días 1 hora con su gabinete económico, discuten, deciden para dónde van y qué hacen. Con lo cual me parece que más allá de estas internas tenemos que establecer si Macri está capacitado o en condiciones con este equipo de coordinar y generar las expectativas que le demandan. El segundo es que la economía hoy que estamos mirando es la foto de hace 2 meses. La foto de lo que está pasando hoy la vamos a ver en 2 meses, con lo cual hoy ya tenés algunos síntomas que van a ayudar al gobierno a que este tipo de confianza que le está pidiendo a los actores sociales drene un poquito más. Vas a tener inflación en baja, vas a tener aumento de los despachos de cemento este mes contra el anterior, algún dato de industria marginal que está creciendo. El empleo pero no eso- levantó, en agosto el empleo no levantó, las ¿no? Eso subvenciones sí. se multiplicaron por 9 respecto al año pasado. Voy a un corte, pero tenemos otro bloque más, así que no termina acá. Ya volvemos, quédense ahí.